Bueno, buenos días a todos, todas, todes. Hoy vamos a tratar de conversar un poco, de avanzar un poco, para acompañar lo que vienen haciendo en los trabajos prácticos sobre una cuestión que el periodismo todavía no ha tratado de resolver, que es el tema, una cuestión que el periodismo ha tratado de resolver, pero no lo ha logrado, que es el tema de la entrevista, ¿no? Y si la entrevista periodística es un género en sí mismo, y es algo que tenemos que tender a hacer o buscar hacer, o si en realidad es una herramienta que nos sirve para conseguir información, datos, conocer personajes que formen parte después de lo que se empezó a denominar, para diferenciarlo de la entrevista, el reportaje, ¿no? Ese sí género en el cual nosotros contamos un personaje, contamos lo que hace, contamos su vida, lo biografiamos de alguna manera, pero a partir de muchas o algunas entrevistas que le hemos hecho, pero además con otra cantidad de material que hemos conseguido de otras fuentes, digamos. Y también, porque es cierto que hay diferentes tipos de entrevistas, que toda pregunta es una entrevista, que hay entrevistas de 2 o 3 preguntas, que pararse en una conferencia de prensa y tener que preguntar, tener que tener preparadas otras preguntas por las dudas, que las preguntas que vamos a hacer ya las hayan hecho, o tener que conseguir información entrevistando muy corto y muy rápido a alguien que entra o sale de determinado lugar, son diferentes formas de entrevista, ¿no? La entrevista no es solamente ese momento lúdico en el que vemos generalmente en la televisión, más que en la prensa gráfica, al entrevistador y el entrevistado, la entrevistadora, la entrevistada, o mezclados, sentados y teniendo un diálogo, una conversación, y que esto ha pasado a ser como un lugar de privilegio, digamos, dentro del periodismo, donde casi es tan importante el entrevistado o la entrevistada como el entrevistador, la entrevistadora, y donde el periodista de alguna manera pone en juego su narcisismo, su ego, al llevar adelante ese tipo de entrevistas, donde efectivamente, digámoslo, muchas veces es más interesante lo que pregunta o la manera en la cual se mueve el entrevistador, el periodista, que aquel a quien está entrevistando. Y muchas veces también sucede que es tan buena la manera de entrevistar, tan lúdica, tan poética, tan metafórica, que aún el entrevistado más impensado termina ayudando a que se arme una buena pieza, digamos, con eso. Así que vamos a recorrer un poquitito estas posibilidades, esas variantes, vamos a charlar de algunas entrevistas y vamos a pensar con ustedes también qué piensan ustedes de la entrevista, de la pregunta, a quiénes les gustaría entrevistar, de qué manera se imaginan, y muchas veces, no sé tanto en esta última generación, digamos, pero nosotros llegábamos muchas veces al periodismo con la fantasía de hacer la gran entrevista, ¿no? Me acuerdo que yo estudié periodismo en los 80, y en aquel momento recorría el mundo Oriana Falacci, que era una periodista italiana, que iba por el mundo entrevistando a grandes personajes, y que incluso llega a la Argentina y lo entrevista a Galtieri, ¿no? Y para nosotros era porque al entrevistarlo le hace preguntas muy duras sobre los desaparecidos, sobre la Guerra Malvinas sobre todo. Entonces digo, ese tipo de entrevistas que después recopilaba en libros eran parte de nuestro imaginario de lo que queríamos hacer, lo que queríamos ser cuando fuéramos periodistas. O en esa época en la Argentina estaba Hugo Herrero Martínez, y en España, que en ese momento también vino a la Argentina a trabajar aquí durante un tiempo, yo tuve la suerte de trabajar con él, Jesús Quintero, si lo buscan en internet van a encontrar muchas de sus entrevistas, El Perro Verde, o El Loco de la Colina, porque era un periodista español de Sevilla, un sevillano, que hacía un programa de radio desde lugares no habituales, digamos. Entonces transmitía, por ejemplo, desde el cementerio de Sevilla, y hacía muchas entrevistas a vagabundos, pobres, borrachos, poetas, locos, y ese tipo de entrevistas iban generando de alguna manera una mística alrededor del personaje. Y después también entrevistaba a o artistas o cantantes o políticos. A la Argentina vino a entrevistar en ese momento a Calamaro, a Menem, a quienes eran así como el mundo de los 90, digamos, a principios de los 90, y es cierto que esas entrevistas tenían algo encantador en cuanto a la poesía, en cuanto a la manera en la cual se relacionaban, los silencios, la oscuridad que rodeaba esa mesa en la cual estaban entrevistando. También es cierto que tal vez si las vemos hoy, y a mí me ha pasado de volver a verlas ahora, no, no representan lo mismo, aún desde el lugar en el que, no solo porque lo que dicen ya tiene que ver con otra época y otro mundo, sino que la forma es una forma demasiado solemne. Y también tengo que decirlo que
pre-feminismo, pre-democratización de la comunicación. Entonces hay un juego de egos en ese tipo de entrevistas que ahora nos llaman mucho la atención y que en aquel momento nos parecían absolutamente no solo naturales, sino parte de la poesía, digamos, de todo lo que estaba sucediendo. Hago un paréntesis acá para, digo, por ese tema en particular, la semana pasada, el jueves pasado, votamos en la Cámara de Diputados, en la cual soy miembro, la ley de equidad en los medios de comunicación, la posibilidad de que tengamos un protocolo de violencia de género en los medios de comunicación, que podamos garantizar la presencia de voces femeninas, que podamos garantizar las tareas de cuidado para las periodistas mujeres. Y yo recordaba en ese momento que, claro, cuando yo entré a la redacción de Página 12 en 87, 86, 87, 87, cuando se fundó Página 12, era como un desfile de lo que eran nuestros próceres del periodismo en ese momento. Y cuando lo pienso hoy, esos próceres del periodismo eran todos varones. Lo volvería a hacer en el punto de los admiro y los respeto y aprendí un montón, y estoy hablando de Osvaldo Soriano, Juan Gelman, Eduardo Galeano, Pasquini Durán, Horacio Berbisky, Tomás Eloy Martínez, o sea, era una galería de aquella gente a la cual yo había leído y admirado durante toda mi etapa en la universidad. Cuando recuerdo hoy, no es que no recuerdo una mujer, es que no había una mujer, ¿no? Éramos nosotras, las de nuestra generación, las primeras que entrábamos a esos lugares donde se fumaba y se tomaba whisky hasta las 6 de la mañana, y en ese mundo de varones y de literatura y de todo era donde se gestaba el periodismo, no tanto tiempo atrás, o sea, estoy hablando de los años 90, con lo cual hemos vivido sin duda una revolución de la mano del feminismo también dentro de los medios de comunicación, aunque obviamente falta muchísimo por hacer. Bueno, en el tema de las entrevistas, lo que veníamos hablando, ahí les puse en el chat un link, dos links, uno, el primero, que es de García Márquez. García Márquez tenía un tema con las entrevistas, él decía que él no iba a hacer ninguna entrevista, que no había hecho ninguna entrevista, y que odiaba que le hicieran entrevistas a él. Y que siempre todos quienes llegan a hacer la entrevista tienen la fantasía de que están haciendo la mejor entrevista, la mejor pregunta, y que uno, que es muchas veces entrevistado, se da cuenta que están todo el tiempo repitiendo lo mismo, pero que además es imposible hacer una entrevista con una carga de tensión como la que conlleva la idea de hacer público algo que es en definitiva una conversación privada, digamos, ¿no? Él dice, no hay buena entrevista si uno no logra establecer algún canal de empatía, digamos, de amorosidad con el entrevistado. Entonces, ¿cómo haces para transformar eso, que es una conversación que tenés que sostenerla de alguna manera, que se mantenga de alguna manera en el umbral de lo privado, de lo íntimo, para que fluya y para que el otro efectivamente te conteste lo más honestamente posible, sabiendo que eso se va a transformar, ahí nomás, cruzando esa frontera, en algo que vas a publicar. Entonces, decía que ese juego era imposible, y que además, una vez que había aparecido la grabadora, todo se había tergiversado, porque ya esa posibilidad que uno tenía en el momento de la entrevista, de estar tratando de transmitir el alma del entrevistado, de mirarlo, de los gestos, de lo que pasaba, de escribir la poesía alrededor de ese momento y de ese encuentro, el periodista ya llegaba y ponía el grabador y confiaba absolutamente en esa grabación, y estaba más preocupado por hacer la siguiente pregunta que por escuchar la respuesta o por tomar el ambiente de todo lo que estaba sucediendo. Yo discrepo ahí, con el debido respeto, con García Márquez, porque a mí me parece que hay diferentes géneros periodísticos, en el sentido de no es lo mismo una entrevista política, una entrevista económica, una entrevista en la cual uno está buscando información, o en la cual uno está buscando corroborar información que tiene de antes. Digo, nosotros tenemos que llegar siempre a las entrevistas con una investigación previa, y esto en realidad es como para mí el ABC en todo el periodismo. Lo hemos hablado con la crónica, y lo hemos hablado con la crónica de viaje, y lo van a volver a hablar cuando hablen del retrato. Digo, es imposible, todo periodismo es periodismo de investigación. Uno no llega a la posibilidad de escribir una crónica si antes no realizó una investigación corta, larga, de un día o de un año, sobre aquel personaje, aquel lugar, aquel sitio sobre el cual va a escribir, digamos, ¿no? Todo sitio, todo lugar, todo personaje tiene una historia, tiene una biografía.
Nosotros tenemos hipótesis y vamos a tratar de comprobarlas en el momento en que nos vamos a encontrar con esa persona a la que vamos a entrevistar, o cuando llegamos a ese lugar en el que vamos a entrevistar, y también puede ser que ahí mismo nos sorprenda la situación y terminemos o teniendo otra información o no corroborando lo que íbamos a buscar, o corroborando una parte de lo que íbamos a buscar y otra no. Y ahí me parece que parte de la ética periodística que nos gustaría transmitirle tiene que ver con ser capaces de, si no corroboramos lo que íbamos a buscar, o si el personaje no es como aquello que nosotros creíamos que era, y si nos encontramos con otras cosas, no perseverar en sostener aquello que llevábamos como hipótesis en el momento de sentarnos a una entrevista, ¿no? Nos puede suceder que lleguemos, porque somos parte de esta comunidad con una cantidad de prejuicios o de informaciones que hemos recogido de diferentes lados a una entrevista, y que de pronto nos encontramos con un personaje que de alguna manera no responde exactamente a eso. Y yo creo que eso nos puede pasar muchas veces, muchísimas veces, y me ha pasado muchísimas veces en mi carrera periodística, porque la verdad es que hay una parte de la humanidad de todo personaje que al verlo públicamente se la pierde, digamos, ¿no? Uno cree que, no sé, digo, no solamente un presidente o un político, sino una estrella del cine o de la televisión no tiene una vida normal, natural, sin maquillaje, con las mismas preocupaciones, o con otras, digamos, pero con preocupaciones, con angustias, digo, tanto existenciales como materiales. Digo, bueno, tiene la vida resuelta porque tiene plata, tiene poder, tiene una buena casa, bueno, tiene toda esa cantidad de privilegios y tiene toda esa parte de la vida resuelta. Esto no quiere decir que no tenga alguna herida existencial, que no tenga deseos no satisfechos, que tal vez todo eso que tiene no es exactamente lo que estaba buscando o lo que quería, o tiene deudas que de alguna manera lo llevan a sentir que todo eso se lo debe a algo o a alguien, y entonces encontrar eso, ese momento, eso es lo que ahí sí yo coincido con García Márquez, ese es el momento de empatía, en el cual nosotros podemos empatizar con aquella persona a la que fuimos a entrevistar desde un lugar de claramente oposición ideológica, política, digamos, o lo que quieran decir. Que les pongo ejemplos que he transitado durante mi carrera. Digo, yo entrevisté largamente, por ejemplo, al expresidente Macri para escribir el libro El Pibe, en el 2009. Muchas veces llegué a las entrevistas con una cantidad de información. Mucha de la información no solo la corroboré, sino que además él repetía algunas cosas a las cuales yo quería llegar como si fuera un secreto que tenía que develar, y en realidad me las decía con muchísimo desparpajo. No sé, por ejemplo, bueno, ustedes se quedaron con todas las licitaciones durante el menemismo. Y me decía, sí, nosotros nos quedamos con todas las licitaciones durante el menemismo, pero pusimos el ministro de Obra Pública, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe del departamento de licitaciones, y solamente nos quedamos con las licitaciones. Entonces, algo o sea, me decía, no solo lo que yo decía, sino que mucho peor, o sea, nos quedamos con las licitaciones porque además pusimos todos los ministros, sino que para él se habían quedado con pocas licitaciones, pero como habían puesto todos los ministerios, ¿por qué les habían dado solamente esas pocas y no les habían dado todas? Bueno, no, a Arroyo le dieron más y no puso ningún ministro, y nosotros hicimos todo el trabajo y nos dieron solamente esas. Digo, entonces, es esa situación en la cual no solo estaba corroborando la información que yo tenía, sino que lo que yo tenía que entender en ese momento es que él lo decía de algún lugar como si esto fuera completamente natural. Su mundo de privilegios hacía que para él fuera absolutamente natural quedarse con todas las licitaciones. Y después, en diferentes momentos, otras situaciones en las cuales iba contando o corroborando cosas, y un permanente regreso a lo que su padre había sido para él y había significado para él, y lo que, cómo lo había marcado, y cómo se habían odiado, y cómo el padre le había robado desde las novias hasta lo había echado cada vez que él le iba bien en su trabajo, y el padre lo echaba y todo. Hay un momento en el cual uno comprende, desde un lugar de periodista, digamos, si se quiere, la naturaleza humana de esa relación, y siente empatía en el punto de decir, bueno, crecer con ese padre, ¿no? Lo que debe haber sido crecer con ese padre, o sea, todo hay un punto en el cual hay alguna explicación de esta personalidad, que es haber crecido en ese mundo mafioso con ese padre de esa manera, digamos, ¿no? Entonces, digo, poder transmitir esto después de alguna manera,
lo entrevisté para escribir un libro, con lo cual es más sencillo, porque en un libro uno tiene diferentes momentos en donde puede ir entrando y saliendo, contando diferentes momentos de la biografía, en que esto queda plasmado sin necesidad de adjetivos, digamos, pero encontrar esos momentos en los cuales uno puede explicar aquello que a todos nos resulta inexplicable de alguna manera, digamos, por qué alguien quiere ser presidente, ¿no? Digamos, bueno, a todo el mundo le encantaría porque es mucho poder, bueno, es muy difícil, es muy complejo, se te va la vida en eso, ¿por qué alguien quiere ser presidente? ¿No? Tratar de entrevistar ese tipo de personajes a veces nos lleva a preguntas que van más allá de las preguntas clásicas de, bueno, qué hizo, qué no hizo, qué hizo bien, qué hizo mal, qué robó, qué no robó, por qué lo hizo, se enriqueció, no se enriqueció, esas que parecerían las preguntas formales, digamos, del periodismo, y muchas veces lo que tal vez es más interesante transmitir tiene que ver con, bueno, por qué sus elecciones, por qué sus opciones, por qué de esa manera, que es lo que de alguna manera permitiría a otros empatizar con aquello que está sucediendo. Ahora, digo, una entrevista puede tener, párenme, levanten la mano o escriban en el chat si voy muy, muy rápido. Nosotros preparamos obviamente una entrevista y ahí García Márquez, por ejemplo, cuenta una anécdota muy graciosa, que es que una entrevista a Frank Sinatra, Varese le va a hacer un periodista norteamericano, una entrevista a Frank Sinatra que lo cita en un hotel de Nueva York, y cada vez que él llega al hotel, Frank Sinatra está o con fiebre o resfriado, entonces durante 10 días va al hotel y nunca termina, lo espera, y en algún momento le dicen que no se puede porque está dormido, está resfriado, está enfermo. Entonces después escribe el reportaje contando esos 10 días. Y dice García Márquez, es la mejor entrevista que leí en mi vida, el relato de los 10 días en que llega todas las mañanas al hotel a entrevistar a Frank Sinatra, el fracaso de esa entrevista, el no poder entrevistar a Frank Sinatra, pero contando esos recorridos, de llegar al hotel, preguntar, decir, qué le contestan, qué espera, qué se imagina él que está pasando, pasa por imaginarse que no lo quiere atender, a que efectivamente le pasa algo, o que efectivamente está enfermo, a ver si el que entra es un médico o no es un médico, en realidad estará con una mujer, estará con un hombre, estará, digo, todo ese tratar de armar qué es lo que está sucediendo en ese hotel durante esos 10 días, en los cuales él llega todos los días, citado por Frank Sinatra para hacerle una entrevista, para que un rato después le digan que la entrevista no se puede hacer, ese relato, dice García Márquez, es la entrevista más maravillosa que se haya hecho, porque en realidad cuenta mucho más del personaje, y esa debería ser en realidad lo que nosotros buscamos en una entrevista, cuenta mucho más del personaje de cualquier cosa que pueda contar un pregunta-respuesta, ¿no? Digamos, donde muchas veces el periodista se prepara para la entrevista, pero también el entrevistado se prepara para la entrevista, y hay una cantidad de cosas que ya sabe que va a contestar, sobre todo cuando vienen muy acostumbrados a contestar entrevistas. Playboy, a mediados de la década del 90, también había hecho una suerte de método para hacer entrevistas que muchos usamos en nuestra carrera, que era seguir a un entrevistado durante muchos días en diferentes situaciones y imperceptiblemente en algún momento de todos los días uno pacta la entrevista, digo, yo lo hice en su momento con Menem. Entonces lo entrevisté en la Casa de Gobierno, después fui a La Rioja, lo entrevisté en la Casa de Gobierno de La Rioja, en la residencia del gobernador de La Rioja, fuimos a Nillaco porque hacían un asado con unos amigos de la infancia, lo entrevisté de nuevo ahí, y el truco ¿cuál era? En algún momento de todos esos días hacerle la misma pregunta, para tratar de ver si efectivamente en diferentes situaciones y en diferentes momentos contestaba lo mismo o no, y armar ahí el rompecabezas y tratar de desarmar ahí qué era lo que estaba pasando. Es una entrevista que ustedes son muy jóvenes y no se acordarán, pero que se leyó bastante en aquel momento, porque todavía no habían sido los indultos, estoy hablando del año 80, y él gana el 14 de mayo, es decir, en el 89, los primeros indultos son en octubre del 89, a las que estaban por obediencia de vida, punto final. Pero los comandantes de las Fuerzas Armadas siguieron presos durante los 90 hasta el diciembre del 90, que es cuando los indultan. Entonces, la gran pregunta de todos los periodistas era si los iba a indultar o no los iba a indultar. Y en algún momento de todas esas preguntas, yo creo que fue en Anillaco, efectivamente, cuando yo le vuelvo a preguntar si los va a indultar o no los va a indultar, me dice, yo no puedo ver en una jaula ni a un pajarito.
Y entonces era obvio en ese momento con esa respuesta que lo que me estaba diciendo es que los iba a indultar, no me lo estaba diciendo así, y las otras veces me había dicho, de eso no voy a hablar, todavía no está decidido, es una decisión que tiene que tomar el Congreso, me había hecho como respuestas mucho más formales. Y ese día, al aire libre, abajo de los árboles, con el asado, me dijo, yo no puedo ver en la jaula ni a un pajarito, que fue el título de la nota, y que era obviamente que los iba a indultar, digamos, ¿no? Entonces, esa posibilidad de tratar de encontrar desarmado en algún momento el entrevistado para hacerle esas preguntas, es lo que nos permite tal vez sacar esa armadura que nosotros sentimos que llevamos cuando vamos a hacer una entrevista, y la llevamos sin duda, porque estamos más nerviosos, porque tenemos más prejuicios, porque nos preparamos más, menos, porque ponemos una cantidad de cosas en esa entrevista, y también, pero también encontrar que el otro esté un poco más desarmado, o nos mienta un poco menos en esa entrevista, porque en definitiva una entrevista es una conversación entre dos que tratan de sacarse mutuamente ventaja, que tratan que tratan de decir algo que estimule al otro de alguna manera. Es una conversación, digamos, con lo cual no es un interrogatorio, ¿no? Digamos, hay entrevistas que se parecen más a interrogatorios, hay entrevistas que se parecen más a conversaciones. Obviamente, están las entrevistas que son más interrogatorios, y donde uno saca una cantidad de información porque tiene una información y va a chequear esa información. Generalmente esas entrevistas son las entrevistas menos agradables de publicar como entrevista, o sea, pregunta-respuesta, porque uno va a buscar una información y lo que quiere después es hacer una nota con esa información que consiguió, y no hace falta tanto el pregunta-respuesta. Para darles el mayor ejemplo de aquellas entrevistas donde uno puede ir a entrevistar a alguien y ahí donde no concuerdo con García Márquez, con quien no hay manera de generar empatía en ningún punto y en ninguna posibilidad, les voy a contar de otra entrevista que hice, está bastante más adelante, en el año 97, en enero del 97. La van a encontrar en internet si la quieren leer. En enero del 97, era presidente Menem todavía, y había dicho que estaba por viajar a Francia, y entonces, para terminar con la reconciliación nacional, enero del 98, había que demoler la ESMA, el edificio de la ESMA, y construir ahí el monumento a la reconciliación nacional, y terminar con los temas de derechos humanos. Entonces, en ese momento yo formaba parte de una revista con Claudia Acuña y con Héctor Timerman, que se llamaba Tres Puntos, y empezamos a ver la manera de buscar de qué manera contar lo que había sucedido dentro de la ESMA, para que quedara claro por qué no se podía demoler y por qué no podía ser el momento que era el momento a la corrupción y a la represión, y no el monumento a la reconciliación. En esa búsqueda de qué podíamos hacer para contar lo que había pasado dentro de la ESMA, un marino que había sido edecán y que yo lo había conocido en la Casa Rosada en algún momento haciendo entrevistas, me dice, mira, el que quiere hablar por primera vez, porque nunca quiso hablar y qué sé yo, es Astiz. Entonces, por ahí, si lo convences, te da una entrevista. Bueno, efectivamente, el 8 de enero del 98, en el bar del Hotel Naval, que queda allí en la calle Paraguay, llegando a Florida, me recibió Alfredo Astiz y le hice una entrevista muy larga, que publicamos en 2 números seguidos de la revista Tres Puntos, y que fue la primera vez que, o sea, por esa entrevista, a Astiz lo echan de la Armada y lo juzgan y lo meten preso por primera vez, desde que hasta venía zafando desde la dictadura y durante toda la democracia, y es la primera vez que termina preso, y en realidad termina preso por apología del delito, no por los delitos que había cometido, sino por contarlos y por decir que estaban bien. Esa entrevista, que causó obviamente mucho revuelo acá, internacional y todo, y con diferentes niveles de conmoción, si quieren, también personal para mí, porque hubo bastante persecución después por parte de la Armada y todo, tenía el hecho central de que obviamente era, primero, el dilema que nos planteábamos en ese momento, que era si había que darle voz o no, si podían hablar o no, si podíamos sentarnos o no frente a un asesino, frente a un genocida. Esto que había sido un dilema durante desde el inicio de la democracia en adelante, que era si la voz que tenía que prevalecer era solamente la voz de las víctimas, tiene un quiebre, si se quiere, en el 95, cuando Horacio Berbisky entrevista a Silingo, que era un
militar, un marino, que había llevado adelante los vuelos de la muerte y que cuenta por primera vez los vuelos de la muerte. ¿Y qué nos pasa ahí a los periodistas? Nos damos cuenta que nosotros habíamos puesto toda la carga de reconstruir la verdad en las víctimas mismas. Y que hasta ahora lo que teníamos era el relato de las víctimas, que habían tenido además que buscar sus testimonios, que buscar sus pruebas, que llevar adelante los juicios, que primero fueron los juicios de derechos humanos y después, después de los indultos, eran los juicios por la verdad, donde repetían una y otra vez sus testimonios y buscaban ellos mismos las pruebas y buscaban ellos mismos los testigos. Y Lingo lo que viene a decir es que estaban diciendo las víctimas hasta este momento, todo ese relato, yo lo vi porque yo llevaba el avión que sobrevolaba, que subía al Río de la Plata y tiraba los cuerpos vivos, dormidos, digamos, al Río de la Plata. Entonces era un debate que habíamos empezado a saldar en ese momento de esa manera. Y Astiz lo que viene a hacer es a contar algo tal vez más inesperado, si se quiere, pero a mi parecer muy, muy fuerte periodísticamente, que es cuál es la burocracia del genocidio, ¿no? Astiz lo que dice cuenta en esa entrevista es: yo llegaba a la mañana a la ESMA, me daban los legajos de a quienes había que ir a buscar, me decías, vas con estos a tal casa, y yo iba, los buscaba y los traía. Y cuenta todo, cuenta eso, cuenta cuando se infiltran las madres de Plaza de Mayo, cuenta, o sea, y lo cuenta de alguna manera, vanagloriándose, y dice una frase que se hace muy famosa y que es la que termina en la tapa de los diarios y por la que termina echado de la Armada, que es: sigo siendo el mejor preparado para matar a un político o a un periodista. Ahí, si quieren, podemos discutir si hubiera tenido el mismo impacto si no hubiera metido a los periodistas en el medio, ¿no? Por esta cosa que tiene el periodismo de burbuja y de hacer escándalo con los temas que lo tocan directamente. Y como la frase era, sigo siendo el mejor preparado para matar a un político o a un periodista, tuvo muchísima repercusión y terminan echándolo. Ahora bien, ¿qué les quiero contar de esa entrevista? Digo, tal vez no me preparé tanto para hacerla para esa entrevista en particular, porque la verdad es que una militante de derechos humanos, que además en ese momento estaba casada con un hijo desaparecido, digo, es un tema que llevábamos en el cuerpo y en la memoria, todas y todos en esa generación. Y tal vez no sentí durante las 2 horas que estuve sentado ahí el miedo que al escribirlo, porque digamos todo, uno tiene miedo en el momento en el que transcribe, digamos, de alguna manera estas. Pero la entrevista empezaba diciendo algo que sí es lo que efectivamente a mí me llama la atención cuando llegamos, y no tiene que ver con el intercambio de preguntas-respuestas, que es que habíamos crecido en una generación en la cual Alfredo Astiz era, como si les dijera, para las madres se infiltró porque era el ángel rubio, era encantador, era buen mozo, entonces se parecía a nuestros hijos. Durante los 90, y yo escribo mi tesis doctoral en Londres sobre el tema de la amnesia en la Argentina en los 90, Astiz era tapa de las revistas, iba a bailar a los boliches y era tapa de caras bailando en un boliche diciendo el ángel rubio que ahora se convirtió en Playboy, digamos, ¿no? Que eran términos que usábamos en esa época. Entonces yo llegué a la entrevista con la imagen de que me iba a encontrar con un jerarca nazi de las películas de nazis, alto, rubio, de jinetas, y Astiz era sentado en un rincón de un bar, del lobby de un hotel con cortinados rojos y sucios, bajito, gordito, no era rubio, sino que era medio coloradito, y le faltaba un diente al costado, ¿no? Entonces, cuando hablaba, y durante toda la entrevista, mi mayor imagen, que es como empieza la entrevista, es esa, que es en realidad la banalidad del mal, ¿no? Lo que describe Hannah Arendt como la banalidad del mal, que es aquel que fue el jefe de la vida, la muerte, el destino de una generación, es un ser humano absolutamente ordinario y normal, que en determinado momento de la historia, la burocracia del mal, dice Hannah Arendt, los pone en el lugar de cruzar esa frontera de la humanidad, ¿no? Digamos, o sea, uno
tiene que ser consciente que no es que de repente en un genocidio llega una nave espacial y gente que no es humana, que no es parecida a nosotras, que es completamente diferente y que uno distinguiría sencillamente caminando por la calle, que ese es el malo, es el que lo lleva adelante, sino que el mayor horror de los genocidios, el mayor horror de los holocaustos, es que es llevado adelante por gente que nosotros no reconoceríamos en la calle como alguien distinto a nosotros mismos, ¿no? Entonces, la posibilidad de haber visto eso, no solo lo que él decía, sino la posibilidad de haber visto y poder describir y poder contar esto, que es, ojo, porque no es que un día nos vamos a dar cuenta cuando empieza un genocidio, hola, acá estoy, soy el malo y empieza el genocidio, sino que están entre nosotros quienes en determinado momento hacen ese salto de deshumanización y llevan adelante un genocidio. A mí me parece que más allá de la pregunta-respuesta es tal vez lo más importante que se puede transmitir en esa, que se pudo transmitir, si quieren, en esa entrevista. Entonces, bueno, para ver la hora, porque estoy hablando mucho, y por ahí me paso, bueno, es probable, me suele suceder. Entonces digo, bueno, estos son algunas cosas básicas sobre las entrevistas, y en realidad me parece que tal vez, como en la ciencia, como en el periodismo, como en todo, digamos, como en la creatividad, el núcleo de lo que nosotros tenemos que pensar, el núcleo de lo que tenemos que aprender, el núcleo de lo que tenemos que ver, es cuál es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? O sea, la verdadera acción del periodismo es la pregunta. Siempre la verdadera acción es la pregunta, y siempre el verdadero motor del periodismo es la curiosidad y la ignorancia, ¿no? Nosotros vamos detrás de aquello que ignoramos para encontrarle una respuesta, vamos llevados por la curiosidad y vamos llevados por la pregunta. Siempre hay una pregunta nueva, siempre hay una pregunta correcta, también hay preguntas incorrectas, y ojo, porque hacernos la pregunta incorrecta nos puede llevar al resultado incorrecto. O sea, si nosotros preguntamos si nosotros preguntamos hoy, ¿hay que vacunarse o no? Estamos haciendo la pregunta incorrecta, digamos, porque digo, nosotros sabemos que la ciencia avanzó y no hay respuesta buena para esa pregunta, porque si nosotros solo preguntando ¿hay que vacunarse o no?, estamos dejando abierta la opción de que no hay que vacunarse, estamos dejando abierta la opción de que la ciencia no sirve para resolver este momento. Entonces, no es un problema de autocensura o no, digamos, el problema es que si uno hace la pregunta incorrecta, la respuesta va a ser incorrecta, porque en la pregunta misma ya estamos conllevando la posibilidad de que exista una opción que en realidad no es una opción válida en el momento, ¿no? Pero así como en la ciencia, hay un autor que a mí me gusta que dice que la ciencia avanza a golpe de funeral, porque cada vez que se muere algún gran científico viene uno atrás que trata de refutarlo, y que entonces inventa o descubre algo nuevo, que refuta lo que hizo el anterior, y entonces así Einstein y la relatividad, pero después viene Hawking y la cuántica, y así la ciencia va avanzando y se va moviendo. También nosotros nos movemos en base a la pregunta, y cada vez que encontramos a alguien, que había un póster de cuando éramos chiquitas, en mi generación, que tenía un gorila, y pegábamos en las paredes cuando éramos adolescentes, cursis, digámoslo, pero éramos adolescentes que hacíamos esas cosas, y pegábamos pósters en la pared que decía justo cuando había aprendido todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas. Bueno, pero yo creo que eso, cursi y todo, es de alguna manera el centro del periodismo. Una vez que tenemos la respuesta, vamos por nuevas preguntas. La pregunta es el verdadero motor del periodismo, la curiosidad es el verdadero motor del periodismo. Yo estoy siempre yendo a buscar algo que de alguna manera o sé o conozco, o tal vez no, y sencillamente intuyo. Y a partir de esas intuiciones voy armando las preguntas que me van llevando como un motor, como una energía imparable a tratar de encontrar y de descubrir y de correr de alguna manera telones y ver qué es lo que hay detrás de eso que aparece en la pantalla y que tal vez es solamente el escenario, ¿no? La escena, y nosotros tenemos que encontrar de qué manera corre la sangre en el medio de esos personajes, cuáles son las pasiones, cuáles son las cosas que llevaron. Los hechos generalmente tienen explicaciones mucho más complejas que las explicaciones que nos dan las conspiraciones. Nosotros tendemos, cuando somos periodistas, a agarrar la explicación más sencilla en la política, por ejemplo, o en la economía, que es la conspiración. Bueno, esto lo están haciendo porque son malos, porque se unieron y quieren que a tal le vaya mal. Yo siempre les repito a los estudiantes de periodismo y todo, miren, ustedes plantéense que
nadie quiere ser presidente para hacerle daño a los ciudadanos, para que les vaya mal. Digo el tipo que llega a presidente quiere ser presidente para pasar a la historia como el mejor presidente de la historia. Entonces, es muy probable que las cosas que esté haciendo y que estén mal, no las esté haciendo porque quiere ser malo, digamos, porque atrás hay una trama ideológica, política, personal, del mundo al cual pertenece, de los intereses a los cuales responde, que hacen que esas cosas sucedan de esa manera. Pero todo es mucho más contradictorio y todo es mucho más complejo que aquello que vemos. Entonces, ir encontrando las preguntas correctas para que de alguna manera se vaya dilucidando o vayamos encontrando los datos para contar las historias de otra manera, me parece que es parte de aquello que es esencial para nosotros tratar de transmitirles, que puedan aprender en este curso y que de alguna manera después lo puedan ir llevando a la práctica.